Eu vou tratar de facer a charla con su permiso en portuñol. Espero que non teñan unha especial molestia por o asunto. Ben, a mesa que vamos a tratar é a situación actual da infección por coco gram positivo problema, entre los cuales nos vamos a referir a Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, algunos Staphylococcus aureus negativos y dentro de los enterococos, al enterococo resistente a la vancomicina. A magnitude do problema vese reflexada nesta guía, nesta publicación da Rede Europea de Vigilancia, na que se mostra como no ano 2014 en Portugal a resistencia ao enterococo faecio a vancomicina estaba en 90%, máis ou menos. A existencia do MARSA nun 47% é comparado con a vecina España, onde o enterococo faecio era de 2,4% e o MARSA do 22,1%. En todo, desde o ano 2010 ata 2014, o enterococo faecio se mantén máis ou menos igual en Portugal, na porcentaxe entre o 10 e o 25%, cando foi baixando a maior parte dos países de Europa. Ben, o enterococo tradicionalmente se consideraba nopatóxeno, pero cada vez vai adquirindo máis importancia na infección nosocomial. Ademais, se van recollendo cambios epidemiolóxicos, como son o feito de ter máis aislados de faecio de enterococo faecio con respecto ao enterococo fecalis, a aparición de aumento da resistencia da vancomicina e tamén a aparición de múltiples mecanismos de resistencia, o máis importante dos cuales é a dispersión clonal do complexo clonal 17, que porta o transposón 1546, que é o responsable da resistencia á vancomicina e de pasarla ou de trasladarla ao xénero de Staphylococcus. Tamén empezase a describir resistencias al linezolid con diferentes mecanismos de resistencia e tamén a daptomicina, ainda todavía por debaixo do 1%. Con respecto ao Staphylococcus coagulasa negativo, son xérmenes que se han asociado con la bacteriemia asociada a catéter, la bacteriemia secundaria, con infecciones de piel y partes blandas, la bacteriemia neutropénicos, las infecciones asociadas a biopelículas y también está generándose cada vez mayor aumento o mayor frecuencia de resistencia a diferentes antibióticos relacionados siempre con su uso. La resistencia a meticilina, mostrada por la presencia del gen MECA, está prácticamente en toda Europa por encima del 75 y 30%. Pero vais tamén describindo resistencia a vancomicina, resistencia a linezolid e resistencia a daptomicina. O importante da resistencia a linezolid é que ten relación co uso do antibiótico. Como ven nesta diapositiva, hai varios traballos, pero esta diapositiva está feita en un hospital de Pontevedra e está publicada recientemente, onde se mira como o aumento da prescripción de linezolid se acompaña indefectiblemente de un aumento progresivo do porcentaxe de resistencia de Staphylococcus, en este caso epidermidis. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina é un problema a nivel mundial. Ha ido aumentando progresivamente durante todos estes anos, aunque é certo que parece que en estes dous últimos anos hai un certo estancamento, como se ha descrito en Francia, en Inglaterra, e tamén se mira en Portugal, como no ano 2010 o porcentaxe estaba en un 50%, e no 2014 xa estaba un pouco por debaixo do 50%. Hai moitas diferencias entre os países europeos, e o problema ven cando surxen nuevos clones, tanto no Staphylococcus asociado ao cuidado sanitario, tanto do hospital como dos centros sociosanitarios, o MARSA comunitario, o tamén la presencia del aislado de Staphylococcus en animales, como el complejo clonal 130, que porta o MEC-C, que genera resistencia a la meticilina, pero non se detecta coas técnicas que habitualmente utilizamos para determinar esta resistencia basadas na detección del MEC-A. Esta resistencia a vancomicina está relacionada con la existencia de cepas con heteroresistencia, es decir, la existencia de subpoblaciones resistentes dentro de poblaciones sensibles, la presencia de MIC-CREP en las cepas, que quiere decir un aumento progresivo y sostenido de la MIC en cepas que inicialmente son sensibles, la existencia de VISA, la sensibilidad intermedia a la vancomicina, que está relacionada con un engrosamiento de la pared bacteriana que dificulta la entrada y acción del antibiótico
gobernada por diferentes genes, y la existencia del estafilococo resistente a la vancomicina en relación con la adquisición del gen VAN-A adquirido desde cepas de enterococo. Si se fijaron en las primeras diapositivas, habíamos visto que ni en España ni en Portugal se habían descrito todavía casos o cepas de estafilococo aureus resistente a la meticilina y resistente a la vancomicina. Se ha descrito también con estafilococo aureus resistencia a linezolid en relación con su utilización, como pasaba con los coagulas negativos, y también resistencia a la daptomicina en relación, sobre todo, con el uso prolongado durante tiempo en un paciente determinado. Cuando nosotros queremos manejar este tipo de patógenos, nos movemos con medidas de prevención y con la necesidad de aplicar tratamiento antibiótico. Con respecto a las medidas de prevención, que hablamos primero, pero no por ello dejan de ser tan o más importantes que el tratamiento antibiótico, pasan por la valoración y reconocimiento de los factores de riesgo de adquisición de los microorganismos, la comprobación microbiológica de su existencia, el establecimiento de un sistema de alerta que permita gobernar o indicar medidas de aislamiento de contacto y aplicar sistemas o medidas de descolonización tópica o cutánea o descolonización sistémica. Con respecto al enterococo resistente a la vancomicina, los factores de riesgo tienen mucho que ver con las características del huésped. Tienen más riesgo aquellos huéspedes que están con inmunosupresión, con neoplasias hematológicas, trasplantados, que están mucho tiempo en los hospitales, ingresados en el hospital, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Cuando la hospitalización sucede en zonas de alta prevalencia del enterococo resistente a la vancomicina, los convivientes de centros o residencias sociosanitarias, el contacto con personas que están colonizadas o infectadas por el microorganismo, la existencia de coinfecciones, comorbilidades o la severidad de la enfermedad cuando se mide por los sistemas convencionales del sistema Apache. Tiene también que ver, y es muy importante, con el uso previo o el contacto a la exposición a los antibióticos, sobre todo a la vancomicina y a los carbapenémicos, de tal manera que los tres factores de riesgo más trascendentes de la adquisición de un enterococo resistente a la vancomicina son la larga estancia hospitalaria, sobre todo en unidades especiales como la unidad de cuidados intensivos, y el contacto previo con vancomicina o carbapenémicos. Con respecto al estafilococo aureus resistente a la meticilina, los factores de desarrollar una infección por el mismo son reconocidos y son algunos de ellos parecidos a lo que acabamos de decir. Pacientes que están colonizados previamente por el germen, a los que no se les ha aplicado descontaminación, que han tenido un ingreso hospitalario reciente, que han sido sometidos a algún tipo de cirugía, que portan un catéter venoso central, que tienen soluciones de continuidad como las úlceras de presión, que están en unidades de hemodiálisis, en estancia de centros geriátricos o centros sociosanitarios, y también relacionado con los tratamientos antibióticos previos, sobre todo con el uso de las quinolonas, donde se ha visto que el uso de las quinolonas, tanto a nivel ambulatorio, medido por 1.000 habitantes día, como en el medio hospitalario, medido por 1.000 pacientes día, al aumentar el consumo, medido en dosis diarias definidas, de fluorquinolonas, aumenta el porcentaje de resistencia en el aislado de MRSA. Nosotros tenemos que intentar detectar cuanto antes la presencia del microorganismo. Los métodos convencionales tienen un retraso, el método del cultivo tiene un retraso que va en el entorno de los 2 días, a veces hasta 4 días. Se puede tardar en tener la identificación del germen y poder avisar al médico responsable de la existencia del mismo. Las técnicas rápidas basadas en técnicas moleculares con PCR permiten acortar de una manera muy importante el tiempo transcurrido desde el inicio de la prueba hasta la comunicación del resultado al médico responsable, con lo cual se consigue, además de esa rápida identificación de los portadores, el poder aplicar rápidamente medidas de aislamiento para evitar la aparición de infecciones cruzadas. Bien, con las medidas de prevención, nosotros lo que tratamos es de reducir el riesgo de infección por patógenos específicos, en este caso por los patógenos relacionados con la multiresistencia. Es necesario vigilar de manera activa para identificar los portadores asintomáticos. Esto permitiría establecer precauciones de contacto en los pacientes colonizados o los infectados, como, entre otras cosas, el uso de guantes y batas. Permitirá la descolonización de pacientes infectados o colonizados por patógenos específicos, o bien utilizando clorhexidina o mupirocina tópica. Se tiene que recurrir a la limpieza y desinfección adecuada del ambiente.
Es muy interesante tener una política de antibióticos en el hospital para tratar de evitar el abuso del consumo de antibióticos y, desde luego, el aspecto quizá más importante es el lavado de manos. ¿Hay que vigilar? Pues yo creo que sí. Este trabajo demuestra cómo en la unidad de cuidados intensivos, haciendo un control de vigilancia frente a periodos en el que no se realizaba esta vigilancia, disminuye de una manera significativa la bacteriemia y disminuye también la transmisión intra-UCI del estafilococo aureus resistente a la meticilina, tanto como hasta en un 47% en ese trabajo de Hahn. El lavado corporal con clorhexidina también es eficaz. Cuando se ha comparado con el agua y jabón para la limpieza, aseo diario del paciente, se ha visto en las unidades de cuidados intensivos cómo disminuye el número de bacteriemias asociadas a catéter en los pacientes que se lavan con esponjas impregnadas en clorhexidina, y sucede lo mismo cuando se utiliza este tipo de esponjas y se comparan con el agua y jabón en la disminución de la transmisión del enterococo resistente a la vancomicina. La mupirocina intranasal es el mejor agente para el tratamiento tópico de los gérmenes gram-positivos. Se utiliza como descolonizador desde los años 80, consigue una descolonización prácticamente del 100% en el MRSA, pero no en el enterococo, al cual es poco sensible, y tiene escasos efectos secundarios, con el precio de que con frecuencia se van desarrollando resistencias. Bien, pasadas las opciones de prevención, vamos a repasar rápidamente las opciones de tratamiento antibiótico. El primer aspecto con respecto al MRSA es decidir si el MRSA es adquirido en la comunidad o es un MRSA adquirido en relación con el cuidado sanitario. Y para eso, además de las características epidemiológicas del paciente, podemos fiarnos o intentar guiarnos, mejor dicho, con el fenotipo en base al antibiograma. Porque sabemos que el estafilococo aureus adquirido en la comunidad tiene un patrón de sensibilidad mayor a ciprofloxacino, a clindamicina, eritromicina y gentamicina. De tal manera que si un antibiograma coincide como sensibles los 4 antibióticos, añadido, como decía, a las características epidemiológicas del paciente, podemos afirmar que el MRSA es de adquisición comunitaria o no. Además, que también nos va a servir para poder elegir tratamientos por vía oral que nos van a hacer falta. El tratamiento estándar de toda la vida, diría yo, del estafilococo aureus resistente a la meticilina es la vancomicina, que se lleva usando durante muchos años. Sin embargo, en los últimos años ha empezado a cuestionarse su utilización. Y todo esto parece que en relación con la MIC de la vancomicina, del estafilococo, de la vancomicina al estafilococo. Y en el trabajo se comprobó cómo con el aumento de la MIC hasta 3 microgramos mililitro había en las bacteriemias por estafilococo aureus una mortalidad a los 30 días progresivamente mayor. Cuando se estableció un corte en una MIC de 1.5, aquellos grupos que tenían la MIC por encima de 1.5 tenían, tenían mayor mortalidad que los que estaban por igual o por debajo de 1,5. Y eso pasa lo mismo si es en el estafilococo aureus resistente a la meticilina como en el estafilococo aureus sensible a la meticilina, en los cuales, lógicamente, en un estafilococo resistente a la meticilina con una vancomicina por encima de 1,5, las cosas tienen que ir mal casi con total seguridad. Pero también pasa en el estafilococo aureus sensible a la meticilina, y eso parece que está en relación con la disminución del efecto de la cloxacilina en los pacientes que tienen una MIC a la vancomicina por encima de 1,5, quizá relacionado con el aumento, con el grosor de la pared bacteriana que habíamos hablado antes, que dificulta la penetración del antibiótico en el microorganismo. No solo influye la MIC, lógicamente también el foco donde empieza donde se origina la bacteriemia tiene importancia. En este estudio se ve como si una persona tiene una bacteriemia desde una endocardititis bacteriana, el fracaso va a ser mayor, el riesgo de muerte va a ser mayor. Lo mismo pasa cuando tiene una neumonía. Y en cambio, cuando los pacientes tienen enfermedades osteoarticulares o enfermedades bacteriemia por catéter o incluso de causa desconocida, el resultado de la vancomicina
es algo mejor, que, bueno, lógicamente, menos fallos en el tratamiento. Khalil, en el año 2014, realizó un metaanálisis en el que, para controvertir un poco estas opiniones sobre la MIC, no consiguió demostrar que hubiese aumento de la mortalidad en los grupos que tenían la MIC por debajo de 1,5 o la MIC por 1 igual o mayor a 1,5, ni en el riesgo absoluto de mortalidad, donde las diferencias son prácticamente inexistentes, ni en la mortalidad a los 30 días. Sí había alguna diferencia no significativa en la mortalidad en el tiempo del hospital. Cuando realizó el análisis por el punto de corte sin tener en cuenta ninguna otra circunstancia, en la diferencia entre la MIC por debajo de 1 o la MIC a 1,5 y la MIC en 1,5 no tiene ningún tipo de diferencia, que sí empieza a aparecer, como es conocido, cuando la MIC está por encima de 2. ¿Qué soluciones tenemos que pensar para resolver estos problemas? Una de ellas es continuar utilizando vancomicina, pero utilizándola con una dosis de carga y utilizándola en perfusión continua diaria. Parker diseñó en una simulación de Monte Carlo con teóricos pacientes que tenían una función renal completamente normal, encontró que la dosis de 75 miligramos por kilo conseguía en menos de 3 horas alcanzar el nivel de 20 miligramos litro, que es el nivel máximo del efecto de la vancomicina en base a las características de sus funciones PK/PD, y que ese nivel se mantenía con esa dosis en infusión continua a lo largo de al menos 48 horas. Claro está que esta solución solo la podemos emplear cuando la función renal es normal. Si la función renal está disminuida, no se van a cumplir estos parámetros y no lo vamos a poder utilizar. Otras alternativas son combinar vancomicina con betalactámicos. Y en este estudio publicado por Davis, en pacientes con bacteriemia por estafilococo aureus resistente a la meticilina, en grupos similares, demostró o encontró, mejor dicho, que la combinación de vancomicina con cloxacilina aclaraba de una manera más rápida y más eficaz la bacteriemia que los pacientes tratados solamente con vancomicina, apoyando la posibilidad de la combinación de los mismos. Podemos utilizar otros antibióticos. En este caso, siempre pensamos en la daptomicina, sobre todo de cara a la bacteriemia. Y en este estudio se encuentra que, comparando la daptomicina con la vancomicina en pacientes con una MIC a la vancomicina mayor de 1, la daptomicina parecía superior tanto en la endocarditis como en las infecciones ortoarticulares, en las infecciones complicadas de piel y partes blandas o incluso en la bacteriemia de origen desconocido. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes de este estudio tenían una MIC a la vancomicina de 2, lo cual ya hacía presuponer que podía haber un fallo con ese tratamiento. Bueno, pues en esta diapositiva se resumen las opciones terapéuticas, los antibióticos que tenemos disponibles para establecer un tratamiento con el estafilococo aureus resistente a la meticilina, dependiendo del origen de la infección. En la infección de piel y partes blandas es donde la mayoría de los antibióticos nuevos antiestafilocócicos han demostrado ser no inferiores en el tratamiento con la vancomicina. Y aquí tenemos, pues, desde la ceftarolina a los nuevos glucopéptidos, el inezoliz, el dedizoliz, que es la segunda generación de oxazolidinonas, y la tigiciclina. Si hablamos de neumonía, tanto nosocomial como comunitaria, la elección del tratamiento parece el inezoliz. Cuando hablamos de bacteriemia, sobre todo bacteriemia por endocarditis derecha, la elección parece definida con la daptomicina. Y en infecciones de otra índole, como infecciones ortoarticulares o infecciones del sitio quirúrgico, podemos elegir, según el lugar de la infección, la existencia de comorbilidades y las probabilidades de infección polimicrobiana, diferentes opciones entre la daptomicina, la tigiciclina o el inezoliz. El año pasado, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica publicó un consenso sobre el tratamiento de la bacteriemia por estafilococo aureus, que nos sirve para extrapolar o para recoger la parte que tiene que ver con el estafilococo resistente a la meticilina. Ellos recomiendan, como tratamiento empírico con la sospecha de bacteriemia, si existe probabilidad alta de que se trate de un MRSA o el paciente está inestable, recomienda la combinación de cloxacilina con vancomicina, o bien usar daptomicina, o bien usar cloxacilina y daptomicina, sobre todo cuando los pacientes tienen sepsis severa,
cuando han recibido vancomicina en los 30 días previos, cuando la mica a la vancomicina es mayor de 1,5 y cuando existe insuficiencia renal. También se está utilizando daptomicina asociada a fosfomicina. Cuando la bacteriemia, cuando ya tenemos la identificación del microorganismo, en una bacteriemia relacionada con catéter o en una bacteriemia primaria, para el estafilococo aureus resistente a la meticilina, se recomienda la utilización de vancomicina, daptomicina y en menor grado el linezolid, porque hay que tener en cuenta que es bacteriostático. Cuando la bacteriemia es complicada, lo más importante es drenar el foco y recurrir al tratamiento antibiótico con combinaciones a base de daptomicina con cloxa, con fosfomicina o la combinación de imipenem con fosfomicina, que no se sabe muy bien por qué tiene un efecto sinérgico, que parece que está en relación con la modificación de las proteínas PBP2 que limita el efecto se me cortó el río, perdón. Cuando existe endocarditis, sobre prótesis, recomiendan a las pautas que se elijan añadir rifampicina y gentamicina. Si hablamos de neumonía, ya habíamos dicho que el linezolid era el tratamiento de elección. En la neumonía nosocomial se puede tratar de utilizar telavancina y no olvidarnos de la vancomicina siempre y cuando la cifra de la CMI esté desde luego por debajo de 1. En otras situaciones, cuestiones parecidas. Con respecto al enterococo faecium, para ir terminando, en Estados Unidos en el año 2010 ya el 80% eran resistentes a la vancomicina y solamente oritavancina, daptomicina y linezolid y quinopristina, dalfopristina tenían un suficiente índice de sensibilidad. De nuevo, como resumen, las opciones que tenemos para el tratamiento del enterococo faecium resistente a la vancomicina. A valorar, elegirlas siempre en los lugares de infección, en las comorbilidades y una posibilidad de infección polimicrobiana, utilizando oxazolidinonas, daptomicina, oritavancina, tigiciclina. Es posible combinar daptomicina con otros antibióticos para obtener un efecto sinérgico. Y en este slide se ve cómo en un estudio de Hilder, publicado el año pasado, existe efecto sinérgico de la daptomicina asociada a los betalactámicos, como la ampicilina, el ertapenem, la ceftriaxona, la cefazolina o la ceftarolina, inclusive en enterococos no susceptibles a la daptomicina por tener una MIC mayor de 4. En resumen, mis recomendaciones básicas para el manejo de los pacientes con infecciones por cocos gram positivos pasan por utilizar técnicas rápidas de diagnóstico e identificación, por aplicar las medidas de control de la infección, por disponer de un programa de prescripción antibiótica, tratar de adecuar el tratamiento antibiótico al origen de la infección y no olvidarse nunca del lavado de manos. Lavado de manos que ya se describía como útil para estas cuestiones en el año 1088 después de Cristo en Constantinopla. Muchas gracias.